Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. Hoy no vamos a hablar del fútbol argentino, sino que vamos a hablar de historia de los mundiales del fútbol, y más precisamente vamos a estar hablando acerca de la maldición de México en los octavos de final. Algo que tiene que ver también un poco con los argentinos, porque recordemos que en 2 mundiales de forma consecutiva, nosotros hemos sido los verdugos de México en octavos, por lo cual también somos parte de esta maldición. Algo que viene pasando hace 7 mundiales en forma consecutiva, algo realmente histórico y muy llamativo para una selección, caer 7 veces en forma consecutiva en los octavos de final, y que creo que vale un poco la pena repasar la historia y cómo fue cada una de esas eliminaciones en el cuarto partido del mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quiere que hagamos más videos de selecciones y de la historia de los mundiales, que lleguemos a 2500 me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y arrancamos con el video. Como una breve introducción antes de arrancar a hablar de cada uno de los mundiales en los cuales México perdió en octavo, recordemos que México ha participado en 16 de los 21 mundiales, que 7 veces ha caído en primera ronda, que 2 veces ha llegado a la instancia más avanzada en su historia, que ha sido los cuartos de final, y curiosamente las 2 veces en las cuales llegó a los cuartos de final fue las 2 veces que los mundiales se disputaron en México, México 70 y México 1986. Además, en el mundial del 90, donde tenía una de sus mejores generaciones, fue descalificado o suspendido por la FIFA debido a haber utilizado futbolistas en una selección sub-20 que no tenían menos de 20 años, sino que eran mayores, para clasificar a los Juegos Olímpicos de esa categoría y también al Mundial de esa categoría, por lo cual fue suspendido por 2 años de competiciones oficiales, y dentro de esos 2 años abarcaba el Mundial de Italia 90, en la cual, por ejemplo, se perdieron de aprovechar la generación de Hugo Sánchez, entre otros futbolistas. Una vez hecha ya la introducción de la historia de México en los mundiales hasta el año 1990, vamos a comenzar con la idea del video, que es hablar de las caídas de México en los últimos 7 mundiales en octavos de final. Hasta el primer mundial que cae en octavos de final, que fue en el año 94, México nunca había perdido en esa instancia. La primera vez fue en Estados Unidos 1994, donde México integró el grupo E, y se dio algo muy particular, ya que México, Irlanda, Italia y Noruega terminaron todos con 4 puntos en el grupo y con una diferencia de 0 goles a favor, por lo cual se tuvo que definir por la cantidad de goles que habían marcado. Y en esa instancia, como México había marcado 3, terminó primero en el grupo, por lo cual en los octavos de final se enfrentó con Bulgaria. En un partido trabado en el cual terminó 1-1, finalmente se definió por los penales y lamentablemente para México terminó cayendo 3-1 con la selección europea. Pasamos ahora a Francia del año 1998. México nuevamente volvía a integrar el grupo E. En este caso lo integraba con los Países Bajos, con Corea del Sur y con Bélgica. En este marco, México terminaría segundo por diferencia de gol nuevamente. Primero terminarían los Países Bajos con 5 puntos, México con 5 puntos, producto de ganarle 3-1 a Corea y de empatar 2-2 con Bélgica y 2-2 con los Países Bajos. En esta instancia siguiente se enfrentaría en los octavos con Alemania. México, que tenía como goleador a Luis Hernández, el pájaro, que marcaría 4 goles a lo largo de ese campeonato, y como una de sus grandes figuras a Cuauhtémoc Blanco. Arrancó muy bien, arrancó ganando el minuto 47 1-0 a la selección alemana, con gol del pájaro Hernández, pero lamentablemente en los últimos 15 minutos se lo dieron vuelta, en el 75 y en el 89 respectivamente, los goles de Alemania, y de esta manera, de forma consecutiva, quedaba fuera en los octavos de final. Llegamos a Corea-Japón del año 2002. México, con futbolistas como Jared Borghetti, Cuauhtémoc Blanco, que repetía del año 98, integraba el grupo en el cual se encontraban Italia, Croacia y Ecuador. En este caso, México terminaría en la primera posición, con 7 puntos, producto de haberle ganado a Croacia, a Ecuador y de empatar con Italia. En los octavos de final, un viejo conocido para México y digamos que su clásico, como es los Estados Unidos, que son los equipos más fuertes que conforman la confederación de la CONCACAF. Además, México por lo general le ha ganado en la gran mayoría de los duelos y en el historial es altamente favorable para la selección tricolor, pero increíblemente, donde quizás se veía una gran posibilidad de poder avanzar más en el mundial y volver a repetir su mejor actuación, que eran los cuartos de final, quedaría fuera en octavos contra la selección de Estados Unidos, con goles de McBlade y de Landon Donovan, por lo cual tras perder 2-0, México por tercera vez consecutiva se quedaba fuera en los octavos de final.
Alemania 2006, y acá creo que ya empezamos todos a tener un poco más claros los recuerdos de lo que fueron las eliminaciones de México. En el caso de Alemania 2006, México integraba un grupo a priori sencillo, pero que obviamente tenía un cabeza de serie claro. Estaba Portugal, además de México, y obviamente también estaban Irán y Angola. En este caso, primero terminó Portugal ganando los 3 partidos y colocándose con 9 puntos, y segundo México con 4 puntos, después de ganarle 3-1 a Irán, empatar 0-0 con Angola y perder 2-1 con Portugal. En los octavos de final, el equipo dirigido en ese momento por Ricardo Lavolpe se enfrentaría a la Argentina, en un partido muy pero muy disputado, en el cual comenzó ganando con un gol de cabeza de Rafa Márquez en el minuto 6, Argentina también a través de un córner lo empataría con un gol de Hernán Crespo en el minuto 10, y después de un partido en el cual, si vamos a ser honestos, México jugó mejor y tuvo quizás las mejores chances y las mejores posibilidades para poder llevarse el partido, en el minuto 98 ya en la prórroga, con un sablazo inolvidable de Maxi Rodríguez, Argentina ganaría 2-1 y se pasaría a los cuartos de final, y México lamentablemente por cuarta vez consecutiva se quedaba en las puertas. Sudáfrica 2010. En este caso México integraba uno de esos llamados grupos de la muerte, porque además de la selección mexicana se encontraba Francia, una potencia claramente en el mundo del fútbol, Uruguay, otra de las grandes selecciones a nivel sudamericano, y además el local, que era Sudáfrica en ese momento. Comenzó empatando 1-1 en el partido inaugural frente a Sudáfrica, luego daría quizás uno de los batacazos a ganarle 2-0 a Francia, y finalmente en el último encuentro perdería 1-0 con Uruguay, por lo cual después terminaría en la segunda colocación por detrás justamente de la selección uruguaya. En los octavos de final, nuevamente Argentina, en este caso la selección argentina dirigida por Diego Armando Maradona, que quizás contra México jugó uno de los mejores partidos de ese mundial, siendo claramente superior y ganando con holgura, con 2 goles de Carlitos Tevez y un gol del Pipa Higuaín. Descontó Chicharito Hernández en el minuto 71, pero claramente México nunca estuvo cerca de poder arañar, pelearle el partido a la Argentina, y por quinta vez consecutiva se quedaba fuera en los octavos. Brasil 2014, y acá una de las derrotas más recordadas de México en octavos de final por un hecho particular que ahora vamos a estar repasando. En esta instancia, en este mundial, estaba en el grupo A con la selección local, con Brasil, con Camerún y con Croacia. Había una muy buena primera fase en la cual terminaría segundo con 7 puntos, por detrás de Brasil nuevamente por una cuestión de diferencia de gol. Le ganó 1-0 a Camerún, empató 0-0 con Brasil y le ganó 3-1 a Croacia, pero por diferencia de gol terminaría en la segunda colocación. Los octavos de final lo enfrentaban con los Países Bajos, una selección obviamente de las más interesantes que hay en el mundo del fútbol y una selección con realmente muy buenos futbolistas. México comenzó ganando con un gol de Gio dos Santos al minuto 48 y hasta el minuto 88 parecía que ya estaba todo dado para que México rompa esa maldición y pase a los cuartos de final. Sin embargo, Wesley Sneijder marcaría en ese momento el empate, y en el minuto 94 de adición una falta que no fue de Rafa Márquez claramente, en la cual el famoso piscinazo de Robben se tira, terminan cobrando penal y Huntelaar termina marcando el 2-1 definitorio para que México por sexta vez termine quedando afuera en los octavos de final. Y por último, para cerrar, el último mundial, Rusia 2018. En este caso integraba el grupo F, también en uno de los grupos de la muerte, digamos, de ese mundial, con Alemania, con Suecia y con Corea del Sur. En este caso México nuevamente terminaría segundo por la diferencia de gol, como le había ocurrido en el Mundial de Brasil 2014 y como también lo había ocurrido en el Mundial de Francia 1998. Terminó con 6 puntos, producto de ganarle a Alemania 1-0, de ganarle 2-1 a Corea, pero en la última fecha perder 3-0 con Suecia, la cual terminaría terminando en la primera colocación. En los octavos de final, quizás una de las paradas más complicadas que había tenido hasta este momento en esta maldición, que fue enfrentarse con Brasil. Jugó bien, no jugó mal, tuvo sus chances pero no las pudo aprovechar. Brasil fue mucho más certero, más allá de que terminó convirtiendo en un momento figura al Memo Ochoa, y con goles de Neymar y con goles de Firmino terminaría ganándole 2-0 al tricolor, que por séptimo mundial consecutivo se quedaría fuera en una maldición que hasta ahora parece no tener fin. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Cabe recalcar, como les decía antes, que México las 2 veces que llegó más lejos en cuanto a instancias de mundial fue las 2 veces que fue local, y en el 2026 una de las sedes del mundial, más allá de Estados Unidos y Canadá, también es México, así que habrá que ver si lo logra en Qatar 2022 o si lo puede lograr en el año 2026. Si les gustaría que hagamos más videos relacionados con el mundial y no solamente con la selección argentina o con selecciones en general, lleguemos a 2500 me gusta y déjenme en los comentarios ideas. Síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita, que me ayuda un montón. Y yo por hoy me despido y los veo mañana en otro video.